Empezar a hablar, ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, como les decía, hermanos, vamos a ir al primer libro de Corintios, vamos a ir al capítulo número 11 y vamos a ir al versículo número 17 hasta el final del capítulo, que sería el versículo número 34. En el día de hoy tenemos que ver solamente un tema, que es el tema de la Santa Cena o Cena del Señor. Y como les decía, la semana que viene vamos a tener un invitado especial que nos va a estar compartiendo sobre el capítulo número 12. Me gustaría pedirle a alguien si puede leer esta parte. Anabela, Fabiana, Vale, alguien pudiera agarrar la Biblia y ayudarme Amén. leyendo desde el versículo Amén. 17 al final. Lo leemos una vez, Anabela. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Perfecto. Muchas gracias, Anabela. Bueno, ven que en esta segunda parte del capítulo número 11 tenemos lo que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor, o comunión, como algunas iglesias le suelen llamar. Y vamos a dividir esta parte en tres secciones. La primera voy a hablar desde el versículo 17, pero dice... pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces,
Una de las cosas que vemos de estos primeros dos versículos, del versículo 17 y del versículo 18, es que anteriormente sabemos que la primera carta de Corintios es respuesta a otra carta que anteriormente Pablo había enviado a la iglesia de Corintio, pero bueno, que se perdió en la historia. El Señor no quiso preservarla como parte de su palabra. Entonces vemos que muchas de las cosas que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, que es nuestra primera epístola de los Corintios, son respuesta a algunos problemas de la comunicación anterior de Pablo. Ahora, Pablo parece decir, cuando dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, parece, digamos, separarse un poco de las conversaciones que él había tenido en la carta anterior y empieza a hablar en cierta forma de algunos rumores que él estaba escuchando acerca de cómo estaba procediendo la cena del Señor en la iglesia de Corintio. Y él básicamente dice que había algunos, hablando de la cena del Señor, él habla de que había divisiones. Entonces, recordamos que Pablo anteriormente estaba hablando de divisiones en una de las primeras partes que vimos en la primera epístola de Corintios, pero las divisiones de las que estábamos hablando anteriormente hacían referencia a divisiones de temas doctrinales, hermanos que decían yo pienso una cosa, otros hermanos que decían yo pienso otra cosa, hermanos que decían yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos. Entonces eran divisiones en doctrina, en pensamiento, según quien los había bautizado, y habíamos visto que el Señor estaba diciéndoles, yo no los llamé a esa clase de división, yo los llamé a tener una mente en Cristo. Entonces, en la primera parte del libro de Corintios veíamos que el Señor nos estaba llamando a una unidad, pero a una unidad en el sentido de una unidad doctrinal y no a una división por los líderes o los pastores o las figuras de la iglesia. Decíamos que la iglesia no era un concurso de popularidad, sino que el Señor nos estaba llamando a tener una visión, una doctrina y una mente en Cristo. Cuando habla acá de las divisiones, no es el mismo tema de divisiones anteriormente. Porque acá está hablado del tema de las divisiones dentro del contexto de la Santa Cena. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de las divisiones que Pablo está diciendo ahí? Dice el versículo 19, y pido perdón por eso, no sé por qué parecen globitos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces ahí empezamos a ver algunos de los problemas que había. Cuando dice, por ejemplo, uno se adelanta a comer, estamos viendo de que hay una actitud egoísta por parte de alguna gente, sin importarle de esperar al otro hermano o si el otro hermano tenía para proveerse de la Santa Cena. En ese sentido estamos llamados a una unidad. Y otra gente que directamente utilizaba la Santa Cena como una excusa para tomar vino y se terminaba embriagando. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. De vuelta vemos que ahí dentro del contexto había gente que era más pudiente dentro de la iglesia y había gente que era menos pudiente dentro de la iglesia. Entonces, cuando Pablo nos habla acerca de las divisiones dentro del contexto de tomar la cena del Señor, vemos que había gente que no tenía para tomar la Santa Cena, o sea, no podía proveerse para el pan y el vino, y vemos que Pablo lo está reprendiendo, que no los está alabando por esa conducta, sino que está diciendo que tienen que modificarse. Otra cosa que quiero decir de estos primeros versículos es, vemos ahí, por ejemplo, que dice que hay gente aprobada y hay gente desaprobada. Y lo que él está haciendo referencia cuando dice es necesario que vengan las controversias, es que es inevitable que vengan los problemas o las disensiones en la iglesia, porque como lo hemos dicho anteriormente, no solamente en el estudio del libro de Corintios, sino en los estudios de todos los otros libros, la iglesia está formada por personas que somos diferentes, que todos hemos sido dados por el Señor diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, y tenemos diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, en cierta forma, es normal que cuando trabajamos con un grupo de personas, inclusive dentro de la iglesia, vaya a haber ciertas diferencias de opinión sobre cómo hacemos algo o cómo debemos hacer alguna cosa o la otra. Eso no es normal. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que es necesario que esas controversias surjan porque Dios, en cierta forma,
por su soberanía y en su provisión, ha permitido que esas iglesias pasen dentro de la iglesia, y él está diciendo esas controversias o esas disensiones son oportunidades justamente para que uno demuestre el carácter y la madurez en Cristo que uno tiene. Entonces, si sabemos que va a haber algunas disensiones o algunos problemas en la iglesia, tenemos que ver esos problemas como oportunidades para demostrar verdadero carácter cristiano. Entonces, si hay un problema en la iglesia y yo actúo de manera divisiva o actúo de manera egoísta o actúo de una manera que no refleja amor al prójimo, entonces esa división o ese problema que hubo en la iglesia, en vez de ser una oportunidad para que yo ejerza mi carácter en Cristo o demuestre mi madurez espiritual, se transforma en una oportunidad para que yo de manera egoísta no reconozca quién es el Señor, qué es lo que el Señor ha hecho, y no actúe de manera respetuosa para con la iglesia del Señor. Recordemos que somos uno en Cristo y que justamente la iglesia es la novia del Señor. Entonces, Cristo ama a su iglesia, se entregó, se dio a sí mismo por ella, para presentarse a sí mismo, como nos dice el libro de Efesios, una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, uno tiene que cuidar la iglesia del Señor, entendiendo que Cristo mismo dio su vida por la iglesia. Entonces, cuando uno tiene oportunidades para amar a la iglesia, para amar a los hermanos, inclusive cuando esas oportunidades se presentan en la forma de un problema, uno tiene que utilizar esas oportunidades para demostrar su madurez en Cristo y su amor cristiano. No tenemos que utilizar esas oportunidades justamente para actuar de manera egoísta. Y lo que estaban haciendo los corintios acá, los corintios no estaban mostrando amor los unos para con los otros. Ellos estaban justamente marcando esas diferencias sociales que existían dentro de la iglesia, porque había gente que comía primero, no esperaba lo que estaban después, no se preocupaba por la gente que tenía, la gente que no tenía, y vemos ahí que está registrado que inclusive había gente que se emborrachaba. O sea que no había primero no había un amor al prójimo y no había un entendimiento de lo que simbolizaba verdaderamente la Santa Cena del Señor. Entonces, lo que hace Pablo en esta primera parte, cuando él habla de la Santa Cena, es explicar, según lo que él había oído que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio, y decirles, miren, yo he escuchado que ustedes están tomando la Santa Cena de esta manera, y estos son los problemas que yo tengo porque la Santa Cena no debe ser tomada de esa manera. ¿Ok? Entonces lo primero que vemos acá es que Pablo está describiendo lo que él había escuchado sobre cómo los hermanos de la iglesia de Corinto estaban tomando la Santa Cena, y él empieza a decir, esto no es correcto por esta razón y por esta otra razón. Principalmente porque en vez de los hermanos estar mostrando amor el uno para con el otro, están mostrando una actitud de división. Y en vez de esperarse y darle la importancia a lo que la Santa Cena representaba, cada uno estaba haciendo lo que cada uno quería. Y la Santa Cena del Señor no es así, no debe ser vista de esa manera. Entonces ahora él continúa hablando y él va a empezar a decir cómo debe ser la Santa Cena. Entonces ahí en la primera parte vimos cómo no debía ser. En el versículo 23 al 26 vamos a ver la primera parte de la explicación de Pablo de cómo debe ser la Santa Cena. Y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿qué podemos decir específicamente de las instrucciones que Pablo recibió? Primero, él en el versículo 16 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hay dos formas de entender esto. Número uno, entender que sabemos que cuando Pablo se convierte,
él pasa un par de años alejado de absolutamente todos, y es como un tiempo en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, donde Cristo se revela de manera personal a Pablo y le enseña, en cierta forma, el nuevo pacto de la doctrina, que era el nuevo pacto de la gracia, ¿no? Entonces puede ser que una opción es que el Señor mismo le haya directamente revelado a Pablo qué es lo que pasó en la noche que el Señor fue entregado, y le haya descrito cómo debe ser la Santa Cena. La segunda opción es que cuando Pablo está diciendo yo recibí del Señor, no esté diciéndolo de una manera literal, sino que cuando dice yo recibí del Señor, puede ser también que esté diciendo que lo recibió del Señor a través de algún hermano eh, o algún apóstol, por ejemplo, como el apóstol Pedro, quien tiene conocimiento y contacto con Pablo, y está registrado en la palabra, lo vemos en Hechos también, que hubo intercambios entre ambos sobre un montón de cosas relacionadas con el tema de la doctrina. Entonces, puede ser que Pablo haya recibido la revelación directamente del Señor, o puede ser que la haya recibido del Señor, pero a través de un hermano. O sea que de manera directa o indirecta, lo importante es que Pablo recibe esta revelación de qué es lo que es la Santa Cena y de cómo debe proceder. Lo primero que vemos después de eso es que dice, el Señor dice, tomad el pan, este es mi cuerpo. Con respecto a eso, bueno, dice literalmente, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Con respecto a esta primera parte, vemos que primero habla del pan y después habla del vino. Con respecto a esta primera parte que habla del tema del pan, ha habido mucha controversia a lo largo de estos 2000 años en la historia de la Iglesia sobre específicamente qué es lo que hace referencia Pablo cuando dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha pensado en una teoría que se llama la teoría una hipótesis que es la hipótesis de la transmutación, y ellos creen que literalmente cuando una persona come el pan o toma el vino, ellos creen que literalmente eso se está transformando en carne y se está transformando en sangre, como que hay una reacción física y milagrosa cada vez que uno toma la Santa Cena, y Dios milagrosamente produce eso. Otras personas, como por ejemplo los anglicanos, lo han descrito como no hay una transmutación como dice la Iglesia Católica, pero tampoco es que el pan continúa siendo pan y el vino continúa siendo vino, sino que es como una especie de creación intermedia donde vendría a ser como una esponja que absorbe agua. Sería como que el pan viene a estar embebido en el cuerpo de Cristo y el vino viene a estar embebido también en la sangre de Cristo. Y hay otra tercera forma de verlo, que es quizás la forma en la que la mayoría de las iglesias protestantes en el mundo lo han visto, donde se cree que cuando el Señor dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y después donde dice, tomad, bebed, esto es mi sangre, está haciendo referencia no a una descripción literal de que el cuerpo se transforma físicamente en carne, de que el pan se transforma físicamente en carne o de que el vino se transforma físicamente en sangre, sino que está haciendo referencia a una alusión o a una alegoría o a una representación. Esa es la forma en la que la mayoría de las iglesias protestantes lo entienden. Esa vendría a ser, por ejemplo, la forma en la que yo también lo comparto. Pero a lo largo de la iglesia ha habido, bueno, esas otras interpretaciones. La segunda cosa que quiero decir, o la tercera cosa que quiero decir con respecto a estos 2 o 3 versículos, del versículo 23 al 26, es que hay una clara dirección de parte del Señor para con Pablo, en el sentido de que la Santa Cena es una conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice que el Señor le dijo a Pablo, hagan esto en memoria de mí, cuando hace referencia a la memoria, hace referencia a que tenemos que recordar el significado de lo que la Santa Cena simboliza a la hora de participar en la Santa Cena. Entonces, primero, cuando dice de hacer memoria, 2 cosas. Generalmente también las iglesias protestantes en el mundo guardan el hecho de participar en la Santa Cena a gente que ha hecho un compromiso público acerca de su fe en Cristo.
Generalmente, aunque no en todas las iglesias es así, ese compromiso público se ve en el bautismo. Entonces, muchas iglesias protestantes lo que hacen es guardar el acontecimiento o la participación de la Santa Cena únicamente para las personas que han sido bautizadas. Otras iglesias no tienen esa costumbre, pero muchas iglesias sí lo tienen, y yo entiendo que es una cuestión sana, porque la Santa Cena es un acontecimiento que está reservado para los miembros participantes de la Iglesia de Cristo, es decir, persona que justamente ha conocido al Señor, que ha creído en el Señor, que ha entendido en el sacrificio del Señor, que entiende lo que la Santa Cena simboliza y que justamente están anunciando esa creencia en Cristo ante no solamente los otros hermanos, sino ante el público en general. Estamos creyendo en que el Señor nació, vivió, murió y resucitó por nuestros pecados, y creemos en este nuevo pacto. Entonces, cuando la Biblia dice, hagan esto en memoria de mí, generalmente se guarda justamente a las personas que tienen un entendimiento de qué es lo que ha hecho el Señor. Y muchas iglesias entienden que hay un entendimiento de eso cuando la persona hace una profesión pública de creer en el Señor a través del bautismo. Y generalmente, bueno, eso ya sería irnos un poco más a otros temas, pero generalmente se guarda el tema del bautismo para gente que tiene una especie de conocimiento o entendimiento de lo que significa la Santa, digamos, quién es el Señor y todo lo que Él ha hecho. Hay mucha gente que se bautiza de niños, dígase 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Hay gente que se bautiza de adolescente, hay gente que se bautiza de grande, y hay algunas denominaciones cristianas que creen en el bautismo de niños, como por ejemplo la Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Anglicana, y bueno, en realidad la mayoría de las iglesias protestantes. Que ese sería un tema para otra conversación, el tema de si creemos en el bautismo de los niños o si no creemos en el bautismo de los niños. Es el entendimiento de las iglesias pentecostales, de las iglesias bautistas, que la persona tiene que hacer una profesión de fe, y para que la persona pueda hacer una profesión de fe, la persona tiene que tener conciencia de lo que está haciendo, es decir, que tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas, tiene que haber un arrepentimiento de pecados, y de esa forma el bautismo vendría a ser un bautismo, digamos, válido, ¿no? Cuando hay un entendimiento de la situación de pecador y una aceptación de la persona de Cristo. También hay argumentos interesantes a favor del bautismo de los niños, específicamente cuando se ve el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto, y hay muchos versículos que la Iglesia Católica, Presbiteriana, Anglicana usan para avalar el bautismo de niños, pero no me voy a meter en ese tema. Quienes quieran meterse en ese tema, es un tema muy interesante, pero no hace específicamente el tema de la Santa Cena, así que no me quiero ir por las ramas. Pero yo entiendo, entiendo que hay argumentos a favor y en contra en las dos líneas. Bien, entonces volviendo al tema específicamente de la Santa Cena, entendemos que es para gente que ha entendido el significado de la muerte del Señor. Otra cosa que tenemos que entender es que hay un paso de un pacto mosaico a un nuevo pacto. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender con la Santa Cena es que simboliza un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Antes teníamos el sistema de la ley de Moisés y estaba el pacto, que era a través de la ley, donde las personas tenían que hacer una serie de cosas para demostrar su fe y para recibir el perdón de pecados y para recibir el lavamiento y la santificación. Pero nosotros ahora estamos dentro de otro pacto del Señor, porque Cristo cumplió con la ley. Entonces estamos ahora dentro de un nuevo pacto que es básicamente que somos salvos por gracia a través de la fe en el Señor, y no hay una obra que podamos hacer a través nuestro que nos dé la salvación, sino que es poner nuestra fe en Cristo lo que nos hace salvos. Esa es nuestra fe el día de hoy y ese es el nuevo pacto. Entonces, cuando vamos a comer la Santa Cena, tenemos que entender que justamente ese nuevo pacto de la gracia de Dios, de la fe en Cristo, lo que estamos haciendo. El contexto
de acá de las divisiones en esta parte del texto de Corintios justamente está haciendo referencia a que había gente que tomaba la Santa Cena no indignamente, ¿no? Entonces no solamente es porque era indignamente porque la gente estaba en divisiones los unos con los otros, o no se esperaban para comer, o se emborrachaban, sino que el contexto lejano hace referencia a que había personas que estaban participando de la Santa Cena con pecados que no habían confesado y que no se habían arrepentido. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiere este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Antes de meterme en el tema de tomar la Santa Cena indignamente, vamos a leer los últimos versículos del capítulo, que son del 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, hay dos contextos inmediatos para tener en cuenta de lo que significa tomar la Santa Cena del Señor indignamente. El primero es que la gente estaba tomando la Santa Cena indignamente justamente porque estaban haciéndolo mal, no estaban demostrando amor el uno por el otro, que era justamente el Señor muere por su iglesia, muere por una iglesia unida, muere por una iglesia que tiene que estar en un mismo cuerpo, en una misma mente. Y esta gente estaba procediendo de manera incorrecta, estaban haciendo todo lo opuesto a lo que es demostrar amor el uno por el otro. Ese es el contexto inmediato de lo que está diciendo acá 1 Corintios. Pero el contexto más lejano, pero también importante, hace referencia justamente a lo que dije de tomar la Santa Cena con pecados no arrepentidos y no confesados. Entonces, es una falta de respeto al Señor y uno está comiendo juicio para sí cuando hace una de esas dos cosas, o de manera divisiva o cuando no tiene ese entendimiento de que hay una necesidad de santidad para acercarse al Señor. Ahora, no podemos participar de la Santa Cena indignamente, pero tampoco es que aquel Señor nos esté diciendo, bueno, si ustedes han cometido pecados o han hecho lo que no sea correspondiente, no participen de la Santa Cena. El Señor no nos está diciendo eso. En esta tercera parte, el Señor nos está diciendo, fíjense, primera parte, Pablo dice, escuché que esto lo están haciendo así y está mal. Segunda parte dice, esto es lo que se tiene que hacer. Tercera parte dice, bueno, ¿cómo resolvemos los problemas? Si uno tiene se da cuenta que está procediendo de manera divisiva en la iglesia o que está procediendo con pecados no arrepentidos y no confesados, no es que el Señor nos esté diciendo, bueno, no váyanse a sus casas y no participen. No, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, examínese cada uno a sí mismo. ¿Y qué quiere decir examínese cada uno a sí mismo? Quiere decir, cada uno de nosotros tiene que pensar en nuestras mentes y en nuestros corazones si la forma en la que hemos estado viviendo recientemente está en línea con lo que dice la palabra del Señor, está en línea con el carácter de Cristo, está en línea con lo que agrada al Espíritu del Señor. Y si nos damos cuenta después de hacer ese análisis, he estado haciendo tal o cual cosa que no corresponde con el Señor, pues el apóstol Pablo nos invita al arrepentimiento. No nos está diciendo que nos vayamos y sigamos en un camino de perdición. Nos está diciendo, examínense a ustedes mismos, arrepiéntanse de ese pecado, confiesen ese pecado, de manera tal que cuando uno participa de la Santa Cena, uno participa con el entendimiento de que soy un hombre pecador, he cometido tal falta, o tal otra falta, pero estoy acercándome con conciencia de que me acerco a un Dios vivo, de que me acerco a un Dios santo, de que estoy tomando participación en un acto solemne que representa el sacrificio de Jesús por su iglesia. Entonces tengo que confesar mi pecado y decir, Señor, he hecho esta cosa que a ti no te agrada,
te pido que me des fuerza para arrepentirme de este pecado, te pido que el Espíritu de gracia esté en mí para que no vuelva a cometerlo, y reconozco que este pan que estoy comiendo simboliza tu cuerpo que fue entregado justamente como paga por mis pecados, para que yo pueda tener acceso a tu presencia. Veíamos en el libro de Hebreos justamente que Cristo había pagado el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Entonces, cuando uno toma ese cuerpo, cuando uno toma ese pan, tiene que estar tomándolo, entendiendo ese simbolismo. Y cuando uno bebe del vino, tiene que entender que ese vino simboliza la sangre de Jesús que fue derramada en este nuevo pacto de gracia que Dios ha hecho justamente por nuestros pecados, como la propiciación, el pago por nuestros pecados. Nosotros, es el ABC del Evangelio. Somos nuestros pecadores y no podíamos acercarnos al Señor, y Dios proveyó a Cristo como el pago por nuestros pecados para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el Señor ha pagado por esos pecados. Entonces, esa es la forma en la que yo tengo que ver el pan, y esa es la forma en la que yo tengo que ver el vino. Teniendo amor por mis hermanos, demostrando el carácter de Cristo cuando hay algún problema en la iglesia, y entendiendo de que tengo que pedir perdón por mis pecados y arrepentirme de mis pecados al Señor, para que yo, cuando tomo la Santa Cena, la tome con ese entendimiento, demostrando carácter cristiano para con mis hermanos, e internamente demostrando una actitud de sumisión y de arrepentimiento ante el Señor por lo que la Santa Cena simboliza. Ese es básicamente cómo termina Pablo el tema de la Santa Cena, con un llamado al arrepentimiento y un llamado a la participación, porque recordamos que Dios nos está llamando al arrepentimiento porque quiere que vengamos al arrepentimiento. La última cosa que aclaro de ese pasaje es que cuando él dice que hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, está haciendo referencia a que el Señor muchas veces disciplina a los hermanos de la iglesia, y muchas veces esa disciplina tiene que ver con un castigo físico a través de una dolencia o de una enfermedad que está directamente relacionada con un pecado. No siempre es así, no siempre Dios reacciona de esa manera y no siempre Dios procede castigando a alguien de esa manera, pero hay veces en las que el Señor decide utilizar una enfermedad o una situación con el cuerpo como una forma de decir: no estoy en desacuerdo con esto, estoy en desacuerdo con esto, entonces voy a disciplinar a alguien. Y muchas veces vemos que la gente que estaba en una condición pecaminosa tienen una condición de salud y vuelven al arrepentimiento, vuelven a la confesión de pecado y vuelven digamos, a entrar dentro de lo que la línea que el Señor quiere. Ahora, entre nosotros, sería bueno que, alcanzando la madurez, no necesitemos que Dios nos discipline, y menos con una de estas cuestiones, con alguna enfermedad física, para que hagamos las cosas que al Señor le agrada. Lo ideal sería que nosotros tengamos una actitud cristiana que demuestre madurez en el Señor y crecimiento en el Señor, de forma tal que tengamos que nos arrepintamos de nuestros pecados, que los confesemos y de que participemos activamente de la vida de la iglesia, sin tener necesidad de que el Señor nos discipline. Y entendiendo de que si el Señor nos disciplina porque nos ama. Y hay veces que es fuerte ser disciplinado por nuestros padres, pero siempre tenemos que tener el entendimiento de que esa disciplina viene de un lugar de amor y viene de un lugar donde el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero que Dios nos libre de tener que pasar justamente por ese proceso de disciplina. Mejor más bien, por las buenas, crezcamos en el carácter de Cristo sin tener necesidad de pasar por esa disciplina de parte del Señor. Y eso es todo, esos son todos los versículos que tenemos para ver el día de hoy. Doy por cerrado el capítulo número 11 de 1 de Corintios, y me parece que está el pastor presente. Invito al pastor si quiere hacerle un comentario, y a los hermanos si quieren sumarse con algún comentario, con alguna pregunta. Tremendo pasaje, pues, buenas tardes allá, ¿ya? ¿O no? ¿Qué hora es allá? Acá son ya las 1:15 de la tarde. Buenas tardes allá y buenos días acá a los hermanos.
Buenos días. Buen día, pastor. Buen día, pastor. Buenos días, mis queridos hermanos, Buenos días, bendiciones. pastor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, Buenos días. tremendo pasaje, ¿no? Porque nos lleva a mirar al Señor, ¿no? Porque Él... No se lo escucha, pastor. Entonces, ¿sí hay un problema con el audio o qué pasó, pero no se lo escucha el pastor? Me parece que hay problemas técnicos ahí. La Santa Cena es ver al Señor, ¿no? Es ver al Señor en toda su entrega por nosotros. Ahí lo escuchamos, pastor. A tal punto que Capaz que tenga mala señal. Sí, y me parece que el pastor no nos puede escuchar a nosotros. No nos está escuchando y tampoco lo podemos escuchar a él. ¿Hay alguna persona que quisiera hacer algún comentario, que tuviera alguna duda, que tuviera alguna pregunta? Me parece que Gabriela y Priscila levantaron la mano. Hola, buenos días. Soy Gabriela, la hermana de Fabi. Bueno, doy gracias por toda esta palabra, por toda la preparación para poder llegar ahí se escucha el pastor. A comer y a beber y a comer su propia comida, a beber su propia bebida y se embriagar. Como que participaban, como no participando de lo importante, que lo llevaban a no tener en cuenta la casa de Dios, la iglesia, ¿no? Por la cual, como decía Tomás en Efesios, por la cual él santifica con su sacrificio. Entonces, se adelantaban como que no había un respeto ahí, y como estaba compartiendo el hermano, esa problemática de las divisiones, que se hacía patente los que no entendían. O sea, era clara la evidencia de aquellos que no estaban entendiendo la importancia de este nuevo pacto, y reunirnos en el nuevo pacto, y discernir el nuevo pacto y mirando a Cristo, porque el punto, creería yo, que está ahí, que bien lo enfatizaba el hermano Tomás, es Cristo, su entrega, su ver. No comemos cualquier no comemos cualquier pan, no bebemos cualquier vino. Entonces, en el discernir comemos el cuerpo de Cristo, y en el discernir bebemos la sangre de Cristo. En esa profundidad somos librados, pero aquellos que no lo van discerniendo comen para sí juicio, comen para sí, y hay un castigo. Entonces, hay un castigo, pero para que no sean condenados. O sea, como el Señor en su misericordia, en su Hijo, nos tiene guardados y no nos condena, sino que, como decía el hermano, nos disciplina. Claro que hay disciplinas, hasta hay algunos que duermen, dice. Pero tiene que ver con el no ver a Cristo. No ver a Cristo porque el Padre revela a su Hijo. Y en esa revelación, la obediencia que debiera haber, habiendo recibido del Señor por su Espíritu ese entendimiento, todo lo que el Señor nos está dando como riqueza, y no tomarlas en cuenta. Señor, nos ayude a todos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, pastor. Perdón, estabas diciendo, creo que era Gabriela. Hola, sí. Bueno, creo que a lo mejor lo que pudo haber dicho el pastor anteriormente estaba en mi pregunta. Los que hemos estado en la Iglesia Católica, el tema de la comunión
tiene como un entendimiento y la confesión también. Entonces, esto que revela en el capítulo 31, dice que si nos examinamos a nosotros mismos, ciertamente tenemos pecados. A veces pasa que reconocer nuestros pecados es fácil, pero poder cambiarlos o disciplinarnos nosotros mismos, hacemos a veces un autoengaño. Entonces, eso es una de las cosas que creo que los católicos se agarran con el tema de la confesión. En realidad el sacerdote es otro ser humano igual que nosotros, a lo mejor, pero el único que, digamos, que nos libera de los pecados y sabe que está en nosotros y junto a nosotros es Cristo, pero a veces el hecho de no poder encontrar la salida, es importante poder, digamos, pedir el consejo, ya sea de los pastores o de los ancianos, justamente para tener otra visión acerca de lo que nosotros creemos que estamos haciendo mal y que el otro puede ayudarnos. Porque, como dije, si no somos juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces suele pasar eso, que nos automentimos en el reconocimiento de nuestros pecados, creo que no sin darnos cuenta, sino minimizando el valor del pecado. Creo que el momento de la Santa Cena es un momento especial de, como dice él, háganlo en conmemoración mía, saber que en ese momento el encuentro con Cristo es sublime. Amén, sí, con respecto a la confesión de los pecados, ahí, bueno, tenemos el entendimiento de que nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, que lo hacemos en oración para con Dios, pero sí, hay oportunidades donde uno puede, por ejemplo, hablar con el pastor o con los ancianos de la iglesia, con los diáconos o con un hermano que sea espiritual, que tenga fe, sobre todo cuando hay un pecado repetitivo, un pecado que a uno le cueste sobrepasar. Todos los que estamos en la iglesia somos pecadores. Cristo murió por pecadores y Cristo murió por gente que necesitaba un médico, ¿no? Cristo murió por gente enferma, no por gente sana. Entonces, no hay ningún pecado que nos debiera, digamos, cuando un hermano nos confiesa un pecado, no debiera extrañarnos y no debiera alarmarnos, sino más bien tendríamos que ver cómo ayudar a nuestro hermano y cómo edificar a nuestro hermano y cómo ayudar a que nuestro hermano crezca en la madurez. Definitivamente yo he practicado esto de confesar pecados a un hermano en la fe. Para quienes están casados, es increíble cuando uno está casado y tu esposo o tu esposa son siervos del Señor, y uno dice, tiene un confidente, ¿no? También para pedir ayuda cuando está luchando con algo. Creo yo que esa es la primera línea de defensa contra el enemigo, ¿no? El esposo, la esposa. Y después también hermanos en la fe, amigos de la fe, si uno lo desea hacer de esa manera, si el Espíritu nos guía a hacer de esa manera, a pedir ayuda. Y si no, el Señor, por supuesto, por sobre todas las cosas y siempre. Siempre nuestra confesión tiene que ser al Padre en primer lugar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Tomasito, Jorge. ¿me escucha? Sí, Jorge, te escuchamos fuerte y claro. Está perfecto todo lo que estás enseñando y lo que yo estoy observando y mirando cada vez que el tiempo pasa y el Señor Jesús se acerca, esto cuando vos estás enseñando sobre cuando Jesús dijo, tomad el pan, este es mi cuerpo, o tomad tomando el jugo de la vid, dijo, este es mi sangre, es una cosa sumamente seria, delicada, porque es como nosotros cuando tomamos y participamos, es como ver un milagro del Señor, porque cuando Jesús dijo, es ahí donde nosotros tenemos que dejar de costado todas las demás cosas que puedan hacer cualquier tipo de religión o algo parecido, sino que cuando tomamos el pan, ahí
yo entiendo que procede el milagro, ahí procede la transformación, la omnisciencia, la omnipresencia, la unción del Espíritu, porque dice Jesús, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tal cual Él lo dice, nosotros lo hacemos y ahí comienza una transformación espiritual maravillosa, porque comemos el cuerpo de Cristo. Ahí comienza el milagro maravilloso, transformador, cada vez que se celebra la Santa Cena del Señor. Lo mismo cuando decís, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es creer que ahí opera un milagro de parte de Dios. Por eso escucho con mucha atención lo que estás enseñando y no nos podemos salir de lo que el Señor Jesús ha enseñado, porque Él es el verdadero maestro y tomamos las palabras tal cual Él las dice y se transforma todo en la omnisciencia, en el omnipoder de Dios y nuestras vidas realmente, nuestras vidas son totalmente cambiadas cuando obedecemos como el Señor Jesús nos enseña. Tomasito, es lo que estoy aprendiendo de lo que tú estás enseñando. Amén, Jorge, así es. Así es. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Concuerdo con lo que ha dicho Jorge. Hay que tomar la Santa Cena con mucha seriedad, entendiendo el significado de este nuevo pacto. Y realmente se produce el milagro. Bien, hermanos. Silvi, vamos a cortar aquí la grabación. No sé si ya las